La importancia del Safe Harbor. La fecha que sella la victoria de Biden y aleja las posibilidades de reclamo de Trump. La fecha límite del Safe Harbor, puerto seguro, ha sido tradicionalmente un trámite burocrático que pasa por debajo de la mesa, pero que este año cobra relevancia ante los intentos persistentes del presidente Donald Trump por restarle credibilidad al proceso electoral. Todos los estados de la Unión excepto Wisconsin parecen haber cumplido la fecha límite estipulada en la ley federal para que el Congreso acepte los votos electorales que serán depositados en el colegio electoral la semana próxima y que serán contados el próximo 6 de enero en el Congreso para nombrar a Joe Biden como el próximo presidente estadounidense. La llamada provisión Safe Harbor, puerto seguro, garantiza a los estados que sus votos electorales serán contados siempre que culminen el proceso de certificación de los resultados y cualquier impugnación en cortes estatales antes de una fecha límite, que este año es el martes 8 de diciembre. Lo que la ley federal requiere es que si un estado ha completado su certificación post-electoral el 8 de diciembre, el Congreso está obligado a aceptar esos resultados, dijo Rebecca Green, profesora en ley electoral en la Facultad de Derecho en la Universidad William & Mary en Williamsburg, Virginia. El colegio electoral es una creación de la Constitución, pero el Congreso fija la fecha para las elecciones federales y en el caso de la presidencia, determina cuándo se reúnen los electores presidenciales en las capitales de cada estado para votar. Este año los electores se reunirán el lunes 14 de diciembre. Pero el Congreso también impone otra fecha límite 6 días antes de que se reúnan los electores para evitar que los resultados de cada estado sean impugnados en el Congreso. La idea es que al final de la jornada cada estado haya dado carácter oficial a sus resultados, concediendo 306 votos electorales a Joe Biden y 232 al presidente Donald Trump. La fecha límite del puerto seguro ha sido tradicionalmente un trámite burocrático que pasa por debajo de la mesa, pero que este año cobra relevancia ante los intentos persistentes de Trump por restarle credibilidad al proceso. Trump ha rehusado reconocer la victoria de Biden, ha formulado denuncias infundadas de fraude y ha pedido a legisladores republicanos en estados clave a designar electores que voten por él, incluso después de que esos estados han certificado la victoria de Biden. Los alegatos de Trump han naufragado ante tribunales de Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. La mayoría de las demandas interpuestas por su equipo de campaña para impugnar la victoria de Biden han sido desechadas por tribunales estatales excepto en Wisconsin, donde está prevista una audiencia esta semana. El recurso judicial no tiene la apariencia de ser exitoso, pero debido a que fue interpuesto apegado a los procedimientos de la ley estatal para apelar resultados electorales. Me parece que Wisconsin no cumplirá la fecha límite del puerto seguro, dijo Edward Foley, profesor de ley electoral en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Ohio. El juez Stephen Simanek, designado para conocer del caso, ha admitido la posibilidad de que obligue al Estado a incumplir la fecha límite del puerto seguro. El incumplimiento de la fecha límite no privará a Wisconsin de sus 10 votos electorales. Los electores se reunirán el lunes 14 en Madison para realizar sus votos y no hay motivos para que el Congreso rehúse aceptarlos. En cualquier caso, Biden obtendrá la victoria aún sin los votos de Wisconsin. Pero en teoría los congresistas en Washington pudieran cuestionar los votos provenientes de cualquier estado que haya incumplido la fecha límite del 8 de diciembre, explicó Foley. Un miembro de la Cámara de Representantes, el republicano Mo Brooks, ya ha dicho que cuestionará el 6 de enero los votos electorales a favor de Biden. Brooks necesitará objetar por escrito y lograr que al menos un senador se sume a su apelación. Si ello ocurriese, ambas cámaras deberían debatir las objeciones y votar si tienen o no mérito.
pero las objeciones naufragarán si las dos cámaras no votan a su favor. La renuencia de Trump y sus seguidores a admitir la derrota es peligrosa porque en una contienda electoral, un lado gana, un lado pierde, y es esencial que el lado perdedor admita la victoria del ganador. Lo que está siendo cuestionado en este momento es nuestra capacidad de seguir las reglas, dijo Foley. La provisión del puerto seguro tuvo un papel clave en el caso Bush v. Gore, después de la elección presidencial del año 2000. La Corte Suprema anuló la orden emanada de una corte estatal de Florida para un recuento porque la fecha límite del puerto seguro se acercaba. El máximo tribunal emitió un fallo el 12 de diciembre, la fecha límite en ese año. El vicepresidente Al Gore admitió su derrota al día siguiente ante el entonces gobernador de Texas, George Bush. En su opinión minoritaria, el magistrado Stephen Breyer dijo que la fecha límite realmente importante era el día en que se reunirían los electores presidenciales para votar. Si quedaba tiempo para realizar un recuento es un asunto que las cortes estatales deben decidir. Cuando los colegios electorales de Florida decisivos en la victoria de George Bush llegaron al Congreso, varios representantes protestaron pero ningún senador se sumó a la apelación. Le correspondió a Gore, quien presidió el conteo como presidente del Senado, determinar que las objeciones de sus copartidarios demócratas no tenían mérito. Jair Bolsonaro declara y dice: "Tengo mis fuentes, hubo fraude en elecciones de Estados Unidos". El brasileño es uno de los pocos mandatarios que aún no reconoció la victoria de Joe Biden. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, uno de los pocos mandatarios que aún no ha felicitado a Joe Biden por su elección como presidente de Estados Unidos, dijo este domingo que hubo fraude en las elecciones y que por eso está esperando un poco más antes de pronunciarse sobre el asunto. El líder ultraderechista brasileño, que no esconde su admiración por el presidente estadounidense Donald Trump, repitió las acusaciones del republicano sobre supuestos fraudes en las elecciones de Estados Unidos para favorecer al demócrata Joe Biden. La prensa no lo divulga, pero yo tengo mis fuentes, y no sirve de nada decírselas a ustedes porque no las van a divulgar, de que realmente hubo muchos fraudes en las elecciones de Estados Unidos, afirmó el jefe de Estado brasileño en declaraciones que concedió a periodistas tras votar en Río de Janeiro en las elecciones municipales de este domingo en Brasil. Lo hubo, fraudes. Eso nadie lo discute. Pero no sé si fue lo suficiente como para definir la victoria de uno u otro, afirmó Bolsonaro, que así como Trump no presentó pruebas de los supuestos fraudes. Interrogado sobre si su gobierno finalmente va a reconocer la victoria de Biden y felicitarlo por su elección, el mandatario brasileño alegó que aún va a esperar una definición de la justicia estadounidense. Estoy esperando un poco más, que el resultado sea definido por los condados, por los estados, por la justicia electoral de ellos y quién sabe por la Suprema Corte, aseguró. Tras el mensaje que el presidente de China, Xi Jinping, le envió el jueves a Biden para felicitarlo por su victoria electoral, la mayoría de los jefes de estados del mundo ha reconocido la victoria del demócrata, con excepción de Bolsonaro, Vladimir Putin, Kim Jong-un y Andrés Manuel López Obrador. Las múltiples denuncias de fraude presentadas por Trump ante los tribunales de los diferentes estados han sido rechazadas por la falta de pruebas y varios ya han dado como concluido el proceso de escrutinio con los resultados favorables para Biden. Pese a ello, el presidente estadounidense sigue sin reconocer la derrota frente al candidato demócrata. Tan solo comenzó a ceder el jueves cuando, interrogado sobre si dejará la Casa Blanca si Biden es votado en el colegio electoral, respondió: "Ciertamente lo haré, y ustedes lo saben". ¿Cuándo me podré poner la vacuna? ¿Cuánto me costará y cuánto durará la inmunidad? AstraZeneca fue la última farmacéutica en comunicar que su vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford tiene hasta un 90% de efectividad. Este anuncio se suma a los dos anteriores, de Moderna y Pfizer, que anunciaron prometedoras vacunas con alta efectividad en los últimos días.
Quedan, no obstante, muchas cuestiones cruciales en el aire. ¿Reducirán solo los síntomas o evitarán la infección? ¿Protegerán a personas de riesgo? ¿Durante cuánto tiempo? Pfizer y su socio alemán BioNTech fueron los primeros en lanzar las campañas al vuelo con la promesa de una nueva vacuna altamente efectiva contra el coronavirus. Unos días después, la vacuna estadounidense Moderna informó de una vacuna de un 95% efectivas en pruebas clínicas y AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunció esta semana una vacuna efectiva hasta un 90%. Históricamente, los anuncios científicos importantes sobre vacunas se realizan a través de artículos de investigación médica revisados por colegas, que han sido objeto de un escrutinio exhaustivo desde el diseño del estudio hasta sus resultados, no a través de comunicados de prensa de las farmacéuticas. De ahí la necesaria cautela.